Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El Rey Dragón, el cuento de 11 de enero, un cuento danés de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un rey que tenía una esposa bellísima. En la noche de bodas, cuando se habían ido a acostar, la cama estaba, pues había presentado un aspecto totalmente normal. Sin embargo, cuando se levantaron, descubrieron que en la cama había escrito que no tendrían hijos. El rey se quedó muy afligido por no poder darle un heredero a su reina. Y la reina, pues aún más. Un día la reina iba sumida en sus pensamientos, apartada del camino, cuando tropezó con una vieja mujer que le pidió permiso para preguntarle qué era lo que le entristecía tanto. Y la reina se sobresaltó y dijo, ah, oh, aunque te lo diga, no serviría de nada. Es un asunto que no me puedes ayudar. Ah, todo tiene arreglo, dijo la vieja, rogándole que se lo contara. Y la reina pensó que nada perdía si se lo contaba. Así que le explicó cómo después de la boda, en su lecho nupcial, había aparecido un mensaje de que no tendría hijos. Por eso estaba tan triste. Ah, en ese caso, me parece que puedo daros un consejo para que tengáis hijos, repuso la vieja. Le dijo que en cuanto se estuviera poniendo el sol, debía coger un puchero de barro y colocarlo en el ángulo noroeste de la empalizada, que al día siguiente, cuando saliera el sol, debía ir a recogerlo, y que dentro de él habría dos rosas, una roja y una blanca, que si cogía la roja y se la comía sería niño, y si cogía la blanca, pues sería niña, pero que en ningún caso debía comerse las dos. La reina hizo tal y como le había dicho. Por la mañana, cuando salió el sol, bajó a recoger el puchero y en él había dos rosas, una roja y una blanca. Y entonces no supo cuál coger y comerse. Y si es que si cogía a la niña, pues tenía un niño, pero lo más probable es que tuviera que irse a la guerra y le mataría y ella se quedaría sin descendencia. Así que pensó que mejor pues comerse la blanca, y así sería una niña y se podía quedar con ella y casarse y obtener otro reino. Así que bueno, cogió la rosa blanca, se la comió. Pero es que tenía un sabor tan maravilloso que cogió también la rosa roja y se la comió, pensando para sus adentros, si tengo mellizo, pues tampoco estaría mal. Y en ese momento se sentía desgraciada porque el rey estaba en la guerra, pero poco tiempo después se dio cuenta de que estaba embarazada. Escribió el rey dándole la noticia y el rey se alegró muchísimo. Y pasaron los días y por fin llegó el momento del parto. Pero entonces dio a luz a un dragón. Nada más nacer se escondió en la alcoba debajo de la cama, donde vivió en adelante. Transcurrido algún tiempo, llegó una carta del rey anunciando que pronto volvería a casa, y cuando el rey regresó y llegó al patio con su carroza, la reina salió a recibirlo, pero el dragón quiso salir también a saludar al rey. Saltó a uno de los lados de la carroza y dijo, bienvenido a casa, padre. ¿Qué? ¿Yo soy tu padre? Sí. Y si no quieres ser mi padre, os haré pedazos a ti y a tu reino. Y el rey, pues claro, pues no le quedó más remedio que decir que sí, y entraron, y entonces la reina tuvo que reconocer lo que había pasado con el remedio de la vieja. Y unos pocos días después se reunió el consejo y todos los principales del reino. Querían saludar al rey y felicitarle por su victoria sobre los enemigos, y entonces llegó el dragón y dijo, ahora quiero casarme, padre. Pero, ¿quién crees que va a querer casarse contigo? Como no me consigas una mujer, sea joven o vieja, grande o pequeña, rica o pobre, os haré pedazos a ti y al palacio. De ese modo el rey escribió a todos los reinos preguntando si alguien quería casarse con su hijo. Entonces llegó una princesa bellísima que se sorprendió mucho de que no le dejaran ver a su prometido, hasta que no entrara en el salón donde iban a ser unidos en matrimonio. Así que llegado ese momento entró el dragón y se colocó a su lado. El día de la boda llegó a su fin y cuando tuvieron que irse juntos a la alcoba, pero claro, cuando entró en la alcoba ella, la mató. Pasaron los días y llegó el cumpleaños del rey. Cuando todos estaban sentados a la mesa, llegó de nuevo el dragón y dijo la primera vez,
Ahora quiero casarme, padre. Pero ¿quién crees que se va a querer casar contigo? Pues como no me consigas una mujer que sea como sea, os haré pedazos a ti y a tu palacio. Y entonces el rey volvió a escribir a muchos reinos preguntando si alguien quería casarse con su hijo. De nuevo, pues llegó una princesa y le sucedió exactamente lo mismo que a la primera. Y el día del cumpleaños del rey, pues el dragón volvió. Ahora quiero casarme, padre. Y entonces el rey le replicó que ya no puedo conseguirte más mujeres. Dos poderosos reyes con cuyas hijas te has casado quieren declararme la guerra. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Déjales que vengan, repuso el dragón. Mientras me tengas como amigo, pueden venir tranquilamente, sean 2 o 10. Pero como no me consigas una mujer, sea como sea, os haré pedazos a ti y a tu palacio. Así que el rey tuvo que prometérselo, pero se sentía muy afligido. Y entonces llegó a la corte un hombre viejo, que era pastor. Tenía una casita en el bosque donde vivía con su hija, y el rey salió a recibirlo y dijo: Escúcheme, buen hombre, ¿no querría entregarme a su hija como novia para mi hijo? Y entonces el pastor contestó: Ay, no, no puedo hacerlo, pues no tengo más descendencia que ella. Además, si no ha perdonado la vida a tan bellas princesas, seguro que a mi hija tampoco se la perdona. Y eso sería un pecado. Pero como el rey la quería a toda costa, al final el pastor tuvo que consentir. El viejo regresó a su casa, informó a la hija de todo. Ella se quedó tan completamente desesperada que decidió ir al bosque a coger manzanas silvestres y bayas y a quedarse a solas con sus pensamientos. Y ahí, en los bosques, cuando ya estaba allí, vio una vieja mujer que también había salido a comer bayas y manzanas. Llevaba una falda roja y un chaleco azul. La muchacha preguntó a La mujer le preguntó a la muchacha que por qué estaba tan triste. Ay, tengo motivos para estar triste, pero no sirve de nada hablar de ello, pues no me podéis ayudar. Va, todo tiene arreglo, dice la vieja. Tú cuéntamelo, cuéntamelo. Pues se trata de lo siguiente, tengo que casarme con el hijo del rey, que es un dragón. Ya ha matado a 2 princesas. Mi padre ha tenido que prometer al rey que me casaría con él, pero estoy segura de que a mí también me matará. Oh, en ese caso me parece que sí podría ayudarte, sí, 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 si haces exactamente lo que yo te diga. Y entonces la vieja le dijo lo siguiente: Mira, en cuanto acabe la ceremonia, antes de irte con él a la alcoba, tienes que ponerte 10 camisas. Si no tienes tantas, pues que te las presten. Pues bien, antes de entrar en la alcoba, pide un barril de salmuera, un barril de leche y toda la leña que pueda llevar un hombre en sus brazos. Todo eso te lo tienen que llevar a la alcoba, y cuando él entre dirá: bella doncella, quítate la camisa. Y entonces tú le tienes que decir: Rey dragón, quítate una capa de piel. Y así sucesivamente hasta que se haya quitado 9 camisas y él también se haya quitado 9 capas de piel. Y entonces él ya no le quedará más, no le quedará ninguna, pero tú aún llevarás puesta una camisa. Y en ese momento tienes que ir a por él, pues ya no será más que un trozo de carne sanguinolenta. Y entonces sumerge las ramas en la salmuera y le golpeas con ellas hasta que creas que ya no le queda nada sano. Y luego le lavas con la leche, le envuelves en las 9 camisas y le coges en tus brazos. Y eso sí, inmediatamente te quedará dormida. Pues la muchacha agradeció el consejo, pero le asustaba mucho todo lo que tenía que hacer con un animal tan cruel. Llegó el día de la boda. Una grande y pesada carroza pasó a recoger a la muchacha, dentro de la cual iban también 2 damas que tenían pues que vestirla con el más bello traje de novia. Y así que ya vestida, entró en el salón y el dragón llegó y se colocó a un lado
y el sacerdote los unió en matrimonio. Y al anochecer llegó el momento de retirarse al lecho nupcial, y en ese momento ella pidió el barril de salmuera, el barril de leche y la leña, y dijo que lo llevaran todo a la alcoba. Y los señores de la corte pues se burlaron de ella y comentaron que aquello no era más que vanidad y veleidades de campesina. Pero bueno, el rey dijo que le den lo que pide. Antes de entrar en la alcoba se puso 9 camisas sobre la que ya llevaba puesta y luego entraron a la alcoba. Bella doncella, quítate la camisa, dijo el dragón. Rey dragón, quítate una capa de piel. Y así sucesivamente hasta que ella se quitó 9 camisas y él se quitó 9 capas de piel. Y entonces ella cobró valor, y él estaba allí en el suelo, apenas que se podía mover y sangraba, y ella cogió las ramas y las sumergió en la salmuera y le golpeó con tanta fuerza mientras quedó algún trozo de rama, y luego lo lavó en la leche, le envolvió en las 9 camisas y le cogió en sus brazos. Inmediatamente después se quedó profundamente dormida, pues ya era tarde, y cuando se despertó, tenía entre sus brazos a un bello príncipe. Amaneció, pero nadie se atrevía a abrir la puerta de la alcoba nupcial y mirar, pues todos imaginaban lo que había pasado con la muchacha. Por fin el propio rey quiso entrar a comprobarlo, y cuando abrió la puerta dijo: «Entrad, entrad, entrad. Todo ha ido bien». Cruzó la alcoba sintiéndose muy feliz. Fue a buscar a la reina y a todos los demás, que se acercaron al lecho nupcial y empezaron a felicitarlos. Y llegaron también los criados. La pareja se levantó y se dirigió a otro cuarto para que los vistieran. Y en la alcoba había demasiada gente. Decidieron volver a celebrar la boda con la alegría y con aquel placer, y el rey y la reina pues le habían cogido mucho cariño a la joven princesa. No sabían cómo agradecerle que hubiese salvado a su dragón. Poco tiempo después se quedó embarazada, pero volvió a declararse la guerra, así que ambos, el rey viejo y el rey dragón, tuvieron que marcharse al frente. Llegado el momento, la joven reina dio a luz 2 hermosos niños. Por aquel tiempo servía en la corte el caballero rojo, a quien le encargaron que llevara una carta al rey comunicándole que había tenido 2 hijos. Pero en cuanto se había alejado de la carta, rompió la carta y escribió otra en la que ponía que su esposa había parido a 2 perros. Y el rey recibió la carta y se puso muy triste. Le parecía muy extraño que su esposa hubiera dado a luz a 2 cachorros de perro y le dio mucho miedo que fueran también una especie de dragones. Pero, pero contestó a la carta diciendo que los dejaran con vida y si eran capaces de sobrevivir por lo menos hasta que él regresara. El caballero rojo, que debía volver con esa carta, la rompió también y escribió otra que decían que debían quemar a la esposa junto a los críos. A la vieja reina pues claro, se entristeció muchísimo cuando vio aquella carta, pues le tenía un gran aprecio a su nuera. Algún tiempo después llegó otra carta que anunciaba el regreso del rey, y entonces en la carta cundió el pánico. No sabían qué hacer con los 3, pues la vieja reina no tenía coraje para hacerlos quemar. A los niños los llevaron con 2 nodrizas, pues todos pensaron que quizás el rey se sentirá más indulgente cuando regresara. A la joven reina le dieron provisiones y algo de dinero y la enviaron por el bosque. Y anduvo por el bosque varios días sintiéndose miserablemente mal. Finalmente llegó hasta una gran montaña, que subió sin decir palabra, y en la cima de la montaña había 3 bancos. Se sentó en el de en medio, sintiendo que sus pechos rebosaban de leche. Como no podía dar de mamar a sus hijos, pues decidió apretarlos para sacar la leche, y entonces llegaron 2 grandes aves, un cisne y una grulla, que se sentaron junto a ella, una a cada lado. Estaban tan cerca de ella que la leche les empezó a caer en el pico, y la muchacha seguía allí sentada con las 2 aves que se convirtieron de pronto en los príncipes más bellos que nadie había visto jamás. A su vez, la montaña se convirtió en el más hermoso de los palacios reales, con gente, ganado, oro, plata y todo lo que se podía tener. Todo aquello había estado hechizado,
Los dos príncipes solo serían redimidos y volverían a su estado normal cuando hubieran bebido la leche de una reina que previamente hubiera dado a luz a dos niños. Así que ella se quedó con los dos príncipes, el príncipe Cisne y el príncipe Grulla. Ambos querían casarse con ella por haber conseguido librarlos del hechizo, y entre tantos el rey dragón regresó a su casa y preguntó por su mujer. ¿Cómo te atreves a preguntar por ella? Dijo la reina. Valiente marido eres tú. ¿Es que ni siquiera se te pasó por la cabeza que ella te había salvado de tu miseria? ¿Y no se te ocurre otra cosa que mandarlos, que la quemásemos junto a sus dos hijos? Que debería darte vergüenza. Entonces el rey contó que en su carta decía que, que habían nacido cachorros de perro, pero que él había contestado que los dejaron vivos hasta que él volviera a casa. Después de muchos dimes y diretes, empezaron a pensar que el caballero rojo tenía algo que ver en aquel asunto, así que le detuvieron y por fin él confesó que había cambiado las cartas. Así que le metieron en un tonel claveteado y lo engancharon a 4 caballos y lo arrastraron al galope. El rey se afligió mucho por su esposa y por sus hijos, porque ahora sabía que éste había dado a luz a 2 hermosos niños. La vieja reina le tranquilizó en cuanto a los niños. Mira, por los niños no te preocupes, sabemos que están a buen recaudo. Los hemos alojado con 2 nodrizas, pero no tengo ni idea de cómo le va a tu esposa. Le dimos provisiones y algo de dinero y partió hacia el bosque en busca de un lugar donde vivir. Y él anduvo 3 días buscándola, pero no la encontró. Y cuando llegó al palacio del bosque, acudió a la gente y preguntó y le dijeron que no la habían visto, no habían visto ninguna joven errante por el bosque, que no habían visto nada. Y entonces quiso entrar en el palacio, a conocer a la familia real que vivía allí. Nada más entrar, vio a su esposa y ella también le vio. Pero ella sintió mucho miedo, pues pensó que la estaban buscando para quemarla. Así que salió huyendo y los dos príncipes entraron y empezaron a hablar con el recién llegado. A pronto, pues se hicieron buenos amigos. Y los dos príncipes pidieron al rey que se quedara a comer. Y entonces el rey les preguntó que de dónde era la hermosa doncella que vivía con ellos y le contaron lo que realmente pues que era buena, cariñosa y que les había salvado a los dos. Y el rey quiso saber qué les había qué les había salvado. Así que le contaron toda la historia. El rey dijo que a él también le encantaría tener a una muchacha como aquella, y les propuso que se sometieran juntos a una prueba. Servirían a la muchacha como comida, así, le servirían pues una comida, pero muy, muy salada. Aquel que le diera, que brindara por su salud, pues podría quedarse con ella. Los dos príncipes se estuvieron de acuerdo, pues así se decidiría por fin cuál de los dos iba a casarse con ella. Y naturalmente ni si se les ocurrió que ella pudiera pedirle al desconocido que brindara por su salud. Cuando llevaba un rato comiendo, ella dijo: me parece que la comida está bastante salada. El príncipe Cisne está sentado a mi lado. El príncipe Grulla me ama y el rey dragón brinda por mi salud. Él cogió la jarra inmediatamente y bebió a la salud de ella y a la de los otros, y entonces los dos príncipes tuvieron también que beber a la salud de ella y a la salud del rey. Aunque ahora se arrepentían de todo, claro. Aunque el rey les contó que ella la había salvado primero a él, así que creía que era el que más derecho tenía que darse con ella. Los dos príncipes le contestaron que, de haberlo sabido antes, se la habrían devuelto, claro. Pero el rey dragón dijo: De eso no estoy tan seguro". Regresó a casa con ella y mandó que le devolvieran a sus hijos. El príncipe Cisne se quedó con el palacio del bosque y se casó con una princesa de un reino lejano. El príncipe Grulla se fue a otro reino, donde se casó. Así pues, a pesar de todo, cada uno encontró su lugar. El rey dragón y su reina vivieron bien, con todos los honores. Fueron felices toda su vida y tuvieron muchos hijos más. La última vez que estuve en su casa me sirvieron una rebanada de pan de estaño
en un cedazo. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Aina, Lucía, Elena, Pablo, Héctor, Laura y a todos los que aman los cuentos.